Bé, bueno, bon dia a tots i totes, a totes y tots. Tengo el inmenso placer de presentar esta jornada. Lo haré en castellano porque tenemos el placer, valga la redundancia, de contar con nosotros, con Amalia, que la tenemos por aquí, con Ana, con Maribel, con Fernando, cosas del directo, que han tenido la deferencia de venir desde Andalucía, que no es aquí al lado, para compartir con nosotros sus experiencias en el que tiene que ver con la planificación de las decisiones anticipadas. Y el hecho de que los tengamos aquí es muy de agradecer. Es un largo viaje. Perdón, queremos dejar constancia de que estamos muy contentos de que hayan venido. Yo personalmente estoy contento de que nos hayan traído el calor del sur. Hemos disimulado un poco, hemos bajado 3 o 4 grados en la calle para que los andaluces vuelvan a su casa diciendo, o sea, manteniendo solo el mito del norte, ¿no? De que hace más fresco y eso. Entonces lo explicarán, dirán, no, en Cataluña hace más fresco, no es como en Andalucía. Y vendrán todos aquí a visitarnos, que está muy bien. Y luego, tenemos previsto de aquí 2 días volver a subir la temperatura, o sea que, porque ha hecho un calor horrible, que lo sepáis, aquí también hace calor. Bueno, era una broma para comenzar. Bueno, también quería agradeceros a todos vosotros que hayáis aceptado un poco la invitación a participar en estas jornadas. Para nosotros es un placer que hayáis venido a aportar ideas, experiencias, buenas prácticas, pero también malas prácticas o dudas razonables, injusticias, violaciones de derechos. La idea es que aprenderemos de todo, pero sobre todo creo que nos gustaría desde Salud Mental Cataluña, que al final esta jornada fuera muy positiva y muy propositiva. Por lo tanto, todo nos ayudará, pero queremos sobre todo reforzar aquello que funciona y compartir todas estas buenas experiencias y reflexiones. Al final la jornada lo que pretende es comenzar a defender un derecho básico de las personas, que es tener la capacidad de tomar las decisiones propias. Quiero ser breve porque tengo muy poco que aportar. La verdad es que tengo más que aprender que aportar en esta jornada. Estoy deseando bajar aquí abajo y hacer un poco de alumno, digamos, recibir una mica todas estas experiencias, porque tengo clarísimo que nos toca como Salud Mental Cataluña, si iniciamos este proceso, después de defender y continuar y conseguir un poco que esto tenga un resultado, ¿no? Y por lo tanto, ya veo que me tocará estudiar este verano. Como presidente que desconoce muchos aspectos sobre este tema, creo que me llevaré deberes a casa. Solo destacar dos cosas. Esta jornada proviene de otra jornada que hicimos en otoño sobre la perspectiva de derechos en salud mental. Una jornada que hicimos también en colaboración con la Federación BEUS. De esta jornada en la que hablábamos de las voluntades anticipadas, salió la reflexión de que teníamos que continuar este trabajo y aquí estamos. Por lo tanto, un poco valorar el hecho de que estamos dando continuidad a una cosa que iniciamos, y eso creo que siempre está bien, no dejar las cosas a medias. Y la segunda reflexión, recordar que nos hemos marcado hacer una segunda jornada en otoño, en noviembre, para que esto no quede simplemente aquí en un encuentro y unas reflexiones, sino que queremos que al final haya un documento que nos permita hacer propuestas y recomendaciones a todo el sector, digamos, para poder comenzar a aplicar correctamente todo lo que son las decisiones anticipadas. Por lo tanto, lo que comienza en otoño lo acabaremos en otoño. Bueno, de hecho no acabaremos nada, pero en principio este pequeño proceso que hemos abierto también lo acabaremos en noviembre. Para acabar mi intervención, afirmar que en Salud Mental Cataluña tenemos muy claro que la planificación de las decisiones anticipadas es la mejor manera que tenemos de respetar las preferencias y los deseos de las personas.
Y por lo tanto esta jornada para nosotros es muy, muy importante. Para iniciar esta jornada tengo el placer de contar a mi lado con la Pilar Magriñá, directora general de Planificación en Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Espero no haberme equivocado. Muy bien. Bueno, me he aprendido de memoria, pero siempre cuesta un poco, ¿no? Ella viene a representar a la Generalitat, de la que estamos contentos y esperanzados porque tanto en el Pla Integral como en la revisión del Pla Director de Salut doncs està fent creiem, bona feina i per tant, diguem-ne, doncs creiem que en aquest sentit és un bon moment y es un moment en el que se están proponiendo... Me había saltado al catalán, perdona, y nadie me había dicho nada. Perdonad. Es un problema que tenemos los que no lo hemos mamado desde pequeños. Yo tengo un problema serio con eso, lo siento mucho. Y he saltado al catalán. Digo que estamos esperanzados porque se está haciendo una apuesta en ese sentido, que queremos que sea al final una realidad. Y a mi otro lado tengo a la Gemma Tarafa, que es la comisionada de salud del Ayuntamiento de Barcelona. Y también aquí también estamos muy esperanzados. Realmente el plan de salud de Barcelona ha sido una apuesta muy importante del Ayuntamiento y por lo tanto tener a estas dos personas en esta primera intervención para nosotros es un honor y les queremos agradecer a las dos que nos hayan querido acompañar y que representen en este caso a las dos administraciones que tenemos más cercanas aquí. Por lo tanto, sin más, primero daré la palabra a la Pilar y después a la Gemma. Bueno, buenos días. Me van a disculpar porque mi castellano tampoco es excelente en absoluto, pero bueno, es bueno de vez en cuando hablarlo, ¿no? Porque así también me entreno, porque no es de la lengua habitual. En todo caso, quiero agradecer a la Federación de Salud Mental Cataluña por la invitación y por las amables palabras que ha tenido Israel, porque es verdad que junto con el Ayuntamiento de Barcelona estamos avanzando mucho o queremos avanzar mucho en relación a la atención a la salud mental y al respeto a los derechos de las personas con trastorno mental, ¿no? En este sentido, pues recogemos del ámbito internacional, del ámbito europeo sobre todo, pues la importancia, resaltamos tal como nos indica el Plan de Acción Europeo en Salud Mental, la importancia de las políticas públicas en la prestación de los servicios para que respeten y defiendan y protejan a las personas con trastornos mentales, ¿no? Así pues, recogemos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Física, Mental, Intelectual o Sensorial, pues la necesidad del cambio de paradigma en el enfoque de las políticas en discapacidad, ¿no? Pasando de considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y no como objetos de tratamiento y protección social. En ese sentido, es el cambio que estamos promoviendo a través de las políticas públicas promovidas, como ustedes saben, en salud por el Plan de Salud de Cataluña, que avanza o promueve este enfoque del abordaje de la atención centrada en la persona. Va más allá de una orientación hacia la enfermedad, hacia el enfermo, sino considerando todo el entorno de la persona. Y en este sentido, las políticas que surgen del plan de salud que luego se vehiculizan a través del plan director de salud mental o del plan integral de salud mental, ese plan integral que compartimos con el resto de departamentos de la Generalitat de Cataluña, como es el Departamento de Enseñamiento, de Educación, el de Trabajo, el de Acción Social, el de Justicia, pues vamos avanzando conjuntamente en esta línea de mejorar las prácticas en relación a los derechos de las personas, potenciando nuevas capacidades de participación y de apoderamiento o de empoderamiento de estas personas, ¿no? Promoviendo acciones en los servicios de salud
que promuevan esto, que estas personas y sus familias, las personas afectadas de trastornos mentales y sus familias reciban adecuadamente la información sobre los derechos que tienen y podamos aplicar las normativas y las actuaciones para respetarles. Esto tanto en el ámbito de salud como en el ámbito interdepartamental. Nosotros estamos convencidos que la autonomía de la persona es la base de su responsabilización en salud. Eso quiere decir que queremos potenciar todas las capacidades innatas en el individuo para que puedan decidir y que puedan responsabilizarse y poder actuar en base a sus preferencias, a su modelo de vida, a sus valores. En este sentido, promovemos actuaciones queremos potenciar las actuaciones relacionadas sobre todo en el binomio relacional del profesional y el paciente, ¿no? En este sentido, pensamos que tenemos un largo recorrido porque estamos efectivamente en un cambio de paradigma, hemos de vencer las resistencias y hemos de impulsar un cambio de relacional entre profesionales y personas afectadas de algún trastorno mental. Y en este sentido, la planificación de las decisiones anticipadas que permita garantizar y respetar las preferencias, estas preferencias, estos deseos y estas voluntades de las personas es clave como herramienta de relación entre el profesional y la persona afectada. Nosotros estoy muy contenta hoy de poder estar aquí, de ver el interés que todos ustedes como profesionales del sector mantienen en este tema, porque es fundamental avanzar implantar esta estrategia de planificación de las decisiones anticipadas para acercarnos a los derechos de las personas. En este sentido, y para terminar, quiero resaltar que el Comité de Bioética de Cataluña ha promovido recientemente un documento en esta línea como guía que orienta a los profesionales para estimular el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Tenemos en este sentido también un modelo específico de plan de decisiones anticipadas que no únicamente en los trastornos mentales, sino para el resto de situaciones que requieran los ciudadanos, ¿no? Sean trastornos crónicos o de cualquier tipo que permitan autorresponsabilizar y dar más autonomía a las personas. Yo acabo aquí mi intervención, les agradezco muchísimo su interés y les agradezco sobre todo a la Federación de Salud Mental de Cataluña que nos hayan invitado. Hola, bon dia a tothom. Buenos días. Dir-vos que des d'aquí dalt la sala fa goig, no? Un 20 o 21, no sé quin dia és avui. 21 de juny, finals de juny, on ara comentàvem amb Israel que sembla que el món s'acaba, no? És com el desembre, tot s'ha de fer, tot s'acaba, no? Algo passa a l'agost, que tot ho hem de tancar al juny-juliol. Per tant, dir-vos que a les 9 del matí una sala com aquesta i poder treballar la salut mental amb tots vosaltres, la veritat és que des d'aquí fa goig, no? En primer lugar, yo quería agradecer a la Federación haber puesto encima de la mesa un tema como este, ¿no? Que ya sí que hace tiempo que muchos de vosotros trabajáis, pero que es un tema que es clave, ¿no? Desde el Ayuntamiento, como comentaba Israel, el tema de la salud mental es un tema que ha sido una de las 5 prioridades, uno de los 5 temas más importantes desde el Comisionado de Salud. Y desde el primer día que entramos tomamos esa responsabilidad para tirar adelante estos 4 años. También deciros que no es una tarea fácil trabajar la salud mental desde todas las áreas, ¿no?
Para los que no conozcáis una institución como el Ayuntamiento, nosotros siempre decimos, ¿no?, los que hemos entrado de nuevo, que es como un castillo donde hay como unos cuantos reinos de taifa, el área de ocupación, el área de educación, el área de salud, ¿no? Entonces, trabajar temas como la salud mental de manera transversal desde todas las áreas es clave. No podemos trabajar solo la salud mental desde el área de salud, sino que la tenemos que trabajar, como bien sabéis, desde educación, desde ocupación. Por tanto, ha sido una tarea no sencilla, incluso a la interna y a la externa, pero también a la interna poder trabajar un tema que que siempre ha sido un tema pues no muy presente en una institución como un ayuntamiento, poderla poner en agenda. Y por eso también estamos contentos de poder estar hoy aquí, ¿no? Compartir también con vosotros que el tema que se trata hoy aquí, ¿no?, que es el derecho de la toma de decisiones, ¿no?, el derecho del mantenimiento de las propias decisiones. Cuando nosotros trabajamos el plan de salud mental con muchos de los que estáis aquí, ¿no?, porque se trabajó desde una mesa con muchas personas del sector, afectados, familiares, profesionales, ¿no? No trabajamos nosotros solos, sino con las áreas del ayuntamiento, pero con muchas personas, dijéramos, que nos habéis acompañado durante todos estos meses. Ayer me miraba un poco los temas que salieron de manera más recurrente en todas las sesiones de trabajo. Y hubo 3 temas, salieron muchísimos temas, y no quiero decir que los que no comenté ahora no sean temas claves, hay muchísimos temas importantísimos que no comenté ahora, pero hubo 3 temas que se repitieron en muchísimas sesiones de trabajo. Uno fue el tema de la ocupación y la salud mental, tanto cómo acompañamos a personas con trastornos de salud mental para poder tener, dijéramos, trabajo. Entonces, por eso algunas medidas, ahora comentamos, van en esa línea. El segundo tema que salió también de manera muy recurrente es el tema de la salud mental y la educación, o sea, nuestros jóvenes, adolescentes sobre todo, en centros de alta complejidad, cómo acompañamos a esos chavales que tienen trastornos o inicios de trastornos de salud mental en los centros de alta complejidad. Barcelona tiene 16 centros de alta complejidad de secundaria, cómo acompañamos a esos chavales en esos centros. Y el tercer tema que salía de manera muy recurrente es el derecho a mantener las propias decisiones. O sea, cómo aportamos esa mirada de los derechos, sobre todo en esa temática concreta, en el mantener las decisiones en un momento de nuestra vida o en toda nuestra vida que padecemos un trastorno, dijéramos, de salud mental. Por tanto, quiero poner en valor el hecho de que trabajéis o se trabaje hoy aquí este tema, porque es uno de los 3 temas que ayer hice el ejercicio de mirarme todas las conclusiones de los talleres y estos 3 son los que más se repiten, dijéramos, en todas las sesiones, ¿no? En esta línea también comentaros que desde el Pla de Salud Mental de la Ciudad de Barcelona, que es el primer Pla de Salud Mental que se hace en un ayuntamiento como el de la Ciudad de Barcelona, nosotros trabajamos en base a 8 retos, ahora comentaremos uno de ellos, y de estos 8 retos cuelgan las 109 medidas que vamos desarrollando. Ahora ya en el 2016 y parte del 2017 ya se han ido desarrollando algunas medidas, como las que os comentaba ahora. Se han licitado la posibilidad de abrir 3 centros de ocupación en jóvenes adolescentes, ¿no?, para hacer un seguimiento y un acompañamiento de temas de ocupación en Sant Martí, Nou Barris y Sant Andreu, y luego iremos a Ciutat Vella. Per tant, una mica ahí ya se han desplegado algunas de las medidas referentes a ocupación y salud mental. O el de educación, ¿no?, que ya hemos arrancado, hemos hecho de poner educadores sociales en estos centros de alta complejidad para poder acompañar el tema dijéramos, de trastornos de salud mental en jóvenes de secundaria, y el hecho de también psicólogos que acompañan estos procesos. Por tanto, son medidas que ya van aterrizando, muchas conjuntamente con muchos de vosotros. Pero también quería recuperar uno de los 8 retos que tiene mucho que ver con lo que discutiremos o se discutirá hoy aquí, ¿no? Es un reto que os digo literal porque lo redactamos conjuntamente con alguno de vosotros, és el respecte a l'autonomia i la capacitat de les persones amb trastorn mental i singularment el dret a mantenir la pròpia decisió. Había 8 retos de los cuales vamos desplegando medidas y este es uno de los 8 que estamos trabajando ahora. Antes hablábamos con compañeros de la Federación que la idea también es que a ver si lo que podemos trabajar o se puede trabajar hoy aquí, ¿no?, podemos ir viendo pues, cómo pueden salir documentos o guías que también podamos incorporar en las medidas que cuelgan de este reto, dijéramos, a trabajar en el plan de salud mental, porque es un tema que es clave y que hay que seguir, dijéramos, abordando, ¿no? Yo no me quiero alargar mucho más, sí que deciros que, primero deciros que me disculpo porque me hubiera encantado quedarme toda la sesión. Estoy haciendo lo típico que yo odiaba cuando estaba antes en una sala y venía alguien a inaugurarla y se iba, os lo digo así con total honestidad. Pero tenemos comisiones de gobierno en el ayuntamiento, yo me he escapado y me vuelvo a escapar, o sea, porque quería estar hoy aquí, però tenemos compañeros, iremos hablando también con los compañeros de la Federació per veure una mica les conclusions que es van extraient avui d'aquí, perquè bueno, doncs volem estar ben a prop i poder-les treballar amb tots vosaltres. Gràcies i que sigui una jornada fructífera.
Hola. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme. Soy Ángel Urbina, vicepresidente de la Federación de Salud Mental Cataluña, persona afectada en primera persona por problemas de salud mental. Y el tema que nos vamos a tratar hoy, que es la planificación de decisiones anticipadas, es un tema que me interesa bastante a nivel personal, ¿no? Pero me gustaría hacer una reflexión antes, que es, se plantea la necesidad de la planificación de decisiones anticipadas. Pero yo tengo mi experiencia personal. Cuando yo tuve mi primer problema de salud mental, ni siquiera se me pasó eso por mi cabeza. O sea, faltaba la información por parte de los médicos, la información personal, porque antes de poder tomar decisiones es importante que la sociedad sea capaz de transmitir a las personas los derechos. Voy a presentar a Fernando Santos Urbaneja. Es el fiscal delegado de protección de las personas con discapacidad en Andalucía, valentino y cordobés, de ambas partes. Estudió Derecho en Valladolid. Tiene un blog personal al cual yo recomiendo encarecidamente que accedáis a verlo. Simplemente poniendo su nombre y accediendo lo podéis ver. En ese blog él va colgando las obras, sus trabajos que va haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2012 ya escribió un trabajo sobre la autodeterminación en salud mental. Me atrevo a decir que es un referente en el mundo del derecho y de la salud mental. Es uno de los cofundadores del Foro Andaluz de Bienestar Mental. Y dentro de ese foro estuve leyendo un poco sobre la filosofía que iba detrás y lo comparto totalmente. Él resumieron en 4 frases, ¿no? Decía, lo que hace falta en la sociedad para que los temas de salud mental avancen son 4 cosas: legislación, coordinación, actitud y recursos. Y si solamente hiciera falta una cosa, lo más importante es la actitud. Estoy parafraseándolo. No voy a enrollarme más, sino quiero darle la palabra porque él va a hablar, va a dar una ponencia, va a explicar el modelo de planificaciones anticipadas de Andalucía y todo cómo lo ha visto él y cómo ha participado en el desarrollo. Así que le cedo la palabra. Buenos días. Lo primero, los obligados agradecimientos, de verdad, sincerísimos, a la organización que organiza y convoca. Ángel, qué bien has resumido en lo que es la filosofía del movimiento del Foro Andaluz con ese bello nombre del bienestar mental, ¿eh? Te agradezco muchísimo la presentación, la asistencia a todos, a todas. Para mí estar en Barcelona siempre es una alegría, en definitiva, que estoy muy contento de estar aquí y de hablar de este tema, que en cierto modo es una delicatessen, ¿no? Es decir, hoy este es un tema para lo que llamo yo el colectivo de los pacientes ilustrados, ¿eh? Los que van por delante, los que están llamados a ser las tuneladoras, que abran túneles, a avanzar. Siempre que en un tren avanza la locomotora, también avanza el furgón de cola. Hay luces y sombras, hay puntos negros, hay modelos que no acaban de irse y otros que no acaban de llegar, pero creo que es pertinente hablar de esto. Y es pertinente recordar, debo estar haciéndome viejo porque tengo ya muchos recuerdos, ¿no? Recordar la historia. Brevemente, para mí la Constitución, yo viví con 15 años, el 15 de junio del 77, lo recuerdo un día de emoción. Yo no podía votar, pero sí me pareció glorioso que se pudiese votar. Y ese fue el origen de la Constitución del 78, que en cuanto a derechos cambió completamente nuestro panorama. Antes de la Constitución sabíamos lo que había: el horror, el olvido, la marginación. El paciente mental no conjugaba más que estos términos. Y a partir de la Constitución La Constitución en sí misma es una revolución ética, en sí misma. Una revolución ética al máximo nivel, expresada en sus valores y que va a tener una proyección en todos los colectivos, ¿quién lo diría? También en el colectivo de los pacientes de salud mental.
la revolución ética y los efectos multiplicadores de la Constitución para el paciente mental, y en lo jurídico se traslucen en lo que llamo yo otras dos revoluciones. La revolución que se produce en el año 1983, con el artículo 211 del Código Civil, los mayores recordarán. ¿Y qué tenía de importancia el artículo 211? Pues que decía que el paciente, el enfermo, tenía que ser oído cuando fuese ingresado. El artículo 211 reguló por primera vez las garantías del ingreso involuntario. Y allí decía, ahora lo dice también en otro artículo, que el paciente, el enfermo ingresado involuntariamente, tenía que ser oído. Eso se vivió entre los profesionales, no en todos, pero entre muchos profesionales de salud mental y del derecho como un auténtico escándalo. ¡Qué ocurrencia! ¿A quién se le ha ocurrido escuchar? Y yo tengo que confesar que no tenía yo tampoco información previa sobre los padecimientos mentales, y en alguna manera yo también participaba de este prejuicio o de esta impresión. Y fue, yo creo que fue en el año 90 cuando yo asistí al primer audiencia de una persona con trastorno mental que iba a ser ingresada. Se llamaba Rafael, como todos los varones en Córdoba, y estaba próxima la feria de Córdoba. Y decía, pero ustedes me quieren ahora ingresar que va a llegar la feria. ¿A quién se le ha ocurrido? Y yo digo, tienes razón, Rafael. Yo me comprometo que cuando acabe la feria yo ingresaré. Y así lo hizo. Digo, hombre, estos son a los que no había que oír. Mi experiencia es que sus razones son muy atendibles y que aquello no era una concepción a la insensatez, sino a la sensatez. Pero además de ser oído, era por un juez. No en todos los países existen las garantías judiciales del ingreso, hay otras que son administrativas. Nosotros tenemos una opción de que sea el juez, el Poder Judicial, con intervención del fiscal, el que intervenga en esto. Bien, pues 19 años después, en el 2002, se produce en el ámbito de los derechos del paciente otra revolución. Y la revolución es la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. Es muy importante que caigamos en la cuenta de que aquí el Estado nos da autonomía, a que no existe, aún no creo que exista nunca, la ley de autonomía del contribuyente. ¿No? Porque si estuviese la ley de autonomía del contribuyente, ahora que llegan estas fechas, dirían, pues mire usted, yo en uso de mi autonomía le digo que no, que ahora no o no de este modo. Pues no existe. Ni existe la ley de autonomía del conductor, que dice, mire usted, ya sé que ha puesto aquí un límite a 70, pero como yo, mire, en uso de mi libertad voy a ir a 120 y usted me lo tiene que respetar. Pues no. Pero sí tenemos en relación con nuestra salud un ámbito de libertad, Bien, la ley de autonomía de todo paciente, aquí no pone apellidos al paciente, no dice ni los del Betis, ni los del Barcelona, ni los que hayan nacido en enero. La del paciente. Bien, pues es sobre este derecho a decidir, sobre el tratamiento, sobre el ámbito de autonomía en salud mental de lo que nos convoca y de lo que yo voy a hablar, pero sí que quiero ir dejando un poquito el contraste de lo importante es que en esto nos dejen decidir. El fundamento ético de esta ley es evidente, es la libertad ideológica. Esa Constitución del 78, en el artículo 16, recoge la libertad ideológica, en definitiva es la libertad de tener yo mis principios y de actuar según mis principios, que pueden ser compartidos por otro o pueden ser que no. Hay convicciones generalizadas
que son compartidas por mucho y otras que no. Suelo decir que cuando la sociedad cambia, cambia el derecho. Entonces es muy fácil. Cuando hay una gran petición social de una ley, cuando llega la ley todos respiran y dicen, bienvenida, hace tiempo que te esperábamos. Ese es un marco. Otro marco es cuando hay minorías, a veces minorías que consiguen leyes, generalmente porque son muy justas, pero no se las espera ni se las entiende. Entonces le cuesta mucho avanzar. Este es el caso de la autonomía en salud mental. La autonomía en salud mental no es entendida, no es esperada. Por lo tanto, está costando. Hay un juego de apoyos y resistencias, apoyos y resistencias y apoyos y resistencias, cosa que no se da en el otro marco donde todo el mundo está esperando. Bueno, pues la libertad ideológica significa que cada uno podemos tener nuestra escala de valores y actuar conforme a esa escala de valores. Decidir es exigencia de la dignidad. Decidir es factor del libre desarrollo de la personalidad. Incluso nuestro derecho coloca la libertad por encima de la vida. Es algo que, cuando lo digo de primeras, dice, pero no es el mayor de los derechos el derecho a la vida, no, se puede disponer de la vida en función de otras consideraciones que para la persona en concreta es de mayor rango. Fue terrible de asumir cómo el Tribunal Constitucional avalase que un menor con 13 años, testigo de Jehová, dijese no, yo antepongo mi libertad religiosa a mi vida. Aquella célebre sentencia del Tribunal Constitucional donde dice se puede, incluso siendo menor, siempre que sea maduro, esa es la sentencia, poner por delante la libertad de la vida porque vale más la libertad. Esto, pues hubo quien lo entendió, quien no lo entendió, pero jurídicamente esto es así. En ese momento, ahora ya veremos que también, precisamente como reacción a esto, ha habido alguna modificación, una modificación legal. Al final tenemos que ir a las fuentes de la libertad. Stuart Mill, en su célebre ensayo sobre la libertad, dijo aquello que tanto se recuerda: nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña o no daña a los propios intereses. El hombre o la mujer más común tienen al respecto medios de conocimiento que superan inconmensurablemente a aquellos que pueda poseer cualquier otro. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos porque esto fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque en opinión de los demás hacerlo sería más acertado o más justo. Es un alegato contra el paternalismo, ese paternalismo tan bien intencionado que hace coincidir mi mirada con la tuya. Tenemos que tener la misma mirada. Entonces, aunque tú no lo veas, no importa, ya veo yo por ti. Y aquí, en este luminoso ensayo sobre la libertad, utiliza la palabra felicidad. La felicidad, como oportunidad de serlo, es un derecho que lamentablemente no está formulado más que en 8 constituciones en el mundo. Hay 8 constituciones que recogen la oportunidad de ser feliz como una aspiración, como un derecho. Pero es a lo que todos aspiramos, porque todo lo demás es tener una oportunidad de ser feliz. Pero una oportunidad de ser feliz de acuerdo a mi jerarquía de valores y a mis convicciones. Y mire, mientras no incurra en lo que es un límite general de todo derecho, que es el perjuicio inafectable de tercero, mientras no incurra en eso, pues mire, respete mis zonas de felicidad, aunque no coincida con las suyas. Este es el fundamento ético. No puedo dejar de recordar a Rimbaud, el famoso Rimbaud, que tenía un padecimiento mental, y su esposa lo pasaba mal porque el médico quería tratarle, él se resistía y en uso de cortesías tradicionales escribe Rimbaud al doctor y le dice: si no me equivoco, mi mujer está convencida de que es una especie de dejadez por parte mía lo que me impide dejarme analizar. Era el tema del psicoanálisis, una dejadez.
y dice, mire usted, ya sé que estoy mal y usted, querido amigo, ha podido comprobarlo, pero créame, estoy tan lleno de esta maravilla incomprensible e inimaginable que es mi experiencia que parecía imposible y no obstante continúo de naufragio en naufragio por caminos cuajados de las más duras piedras. Doctor, aquí viene el epílogo. Temo que al expulsar mis demonios puedan abandonarme también mis ángeles. Y entonces dice, mire, que no era dejadez, que era una opción de felicidad. Y mire, la felicidad yo la elijo y yo sopeso mis pros y mis contras. Y al final, eso que usted quiere tratar, para mí es una maravilla, dice, es una maravilla incomprensible e inimaginable. Me he detenido un poco en esto, porque este es el fundamento ético de la ley. También el colectivo de psiquiatrizados en lucha, en aquel trabajo, Palabras, Reflexiones y Alaridos contra el TAI, dice en un momento dado, nuestra entrevista con el psiquiatra, no con el psiquiatra, con aquella experiencia que tuvieron o tuvo esta persona, se parece al encuentro del drogadicto con su camello. Ambos se limitan a suministrarnos la dosis. Duro. En fin, el panorama de situaciones es muy grande. Lo que ocurre es que frente a un panorama de situaciones que son muy diversas, se alza una persona en concreto donde ya no la ética, ahora ya la ley le va a dibujar una zona de autonomía, Porque sí, tenemos una ley. Esto significa, cuando estamos en los periodos previos a una ley, son periodos de discusión. Imaginemos que estamos antes de la Constitución o antes de esta ley. Entonces son los que se producen lo que yo llamo las conversaciones de café. ¿A ti qué te parece? Yo no estoy de acuerdo. Mira bien esto. Todo eso es completamente legítimo. Cuando hay una ley, puede ser igual de legítimo todo eso, con una diferencia, que es que la ley ya obliga. O sea, no se puede, después de que haya una ley, seguir haciendo las cosas como antes de que no hubiese una ley. Una ley ya dice, hay un marco de derechos y deberes. Lo digo por las cosas que voy a ir ahora contando. Dicen, no, hay una ley que dice que esto, pues muy bien, a mí no me afecta. No. Es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, la ley quiere que aquel que la recibe esté de acuerdo. Si la vive con gozo, todavía mejor, pero no pide tanto. Lo único que pide es que la cumplan. Si a mí no me gusta pararme en semáforo en rojo o este semáforo en rojo está mal puesto, pues yo, para la ley, cuando llegas con el coche, mientras te pares, ya lo que puedas pensar, hombre, no le importa tanto. Y aquel que no está de acuerdo con una ley, lo que tiene que hacer es buscar la mayoría para cambiarla, legítimo. Lo que yo como jurista no puedo admitir es que cuando tenemos leyes se actúe como que no las tuviésemos porque no me gustan. Lo digo, estoy avanzando un poco ideas de que hay algunos sectores que dicen. El fundamento legal de esta ley, que es ley, tiene en la libertad ideológica, como he dicho, y en el libre desarrollo de la personalidad, y en ese paraguas bóveda de todos los derechos que es la dignidad, el fundamento legal, y esto es ley. ¿Cómo y cuándo se puede decidir? Bueno, pues ¿cómo? Como se trata de cuestiones sobre las que el paciente normalmente no tiene toda la información, la ley de autonomía del paciente, con buen criterio, dice que previa información. Primero hay que informar los pros y los contras para que esa decisión sea de prestigio, no sea una decisión intuitiva, no sea una decisión con todos los datos. Por eso la ley contempla el derecho deber de información. ¿Cuándo se puede decidir respecto de un tratamiento en salud? En salud, no digo salud mental, también en salud mental.
pues en el momento en el que se presenta la necesidad no es bueno porque están las prisas, jugamos a veces con situaciones imponderables, no hay tiempo, bueno, pero ahí prevé la Ley de Autonomía del Paciente que se pueda prestar el consentimiento cuando se plantea hay que operar, hay que hacer esto, hay que intervenir, hay que ingresar, o con anterioridad. Con anterioridad. En tiempos de serenidad, de lucidez, de calma, haciendo el pronóstico, a mí me puede pasar esto, ahora que estoy sereno y con capacidad de decidir incuestionable, voy a dejar por escrito esto que llamamos instrucciones previas o voluntades anticipadas. Se llaman de las dos maneras, cuando diré instrucciones previas, y lo voy a dejar por escrito. Y además voy a dejar un interlocutor, no es obligatorio, muy recomendable, que sea el valedor y el interlocutor ante el sistema sanitario de esto que yo he dicho. Porque si yo solo lo dejo dicho y no tengo a alguien que las porte, que las defienda, puede que no sean eficaces. Por lo tanto, este es el marco de la autonomía en el cómo, previo consentimiento, en el cuándo, en el momento o en previsión de, por escrito y con el interlocutor. ¿Es aplicable al paciente de salud mental? Ya lo he venido diciendo, lo que pasa es que como me encuentro, yo recorro normalmente todas las provincias, las comunidades, y oigo cosas como las instrucciones previas no son aplicables. ¿Pero por qué? Claro que es aplicable, pero además, cuando dicen no están pensadas, pero vamos a ver si no hace falta más que leer la ley, porque si uno leyese la Ley de Autonomía del Paciente y no dedicase apartados concretos a las personas con discapacidad en todas sus formas, discapacidad por trastorno mental, pues uno podría pensar, decir, pues es que lo recoge expresamente. Entonces, cuando se recoge expresamente, ¿cómo se puede decir que no es aplicable? Salvo que sea por esa historia de que es que no estoy de acuerdo, por lo tanto, no me viene bien y lo omito. Al explicar en ese trabajo del año 2012 a que Ángel se ha referido, en general, dando un paso antes, hoy el paradigma de fondo lo tenemos en la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es el fondo que tenemos. Y realmente, cuando yo la explico en lo fundamental, distingo entre esencia y circunstancia. Don José Ortega y Gasset, en las Meditaciones del Quijote, fue el que dijo aquella célebre frase que todos recuerdan, dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y después dice, y si no las cambio a ellas, si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Esa parte se ha quedado en la... Pero me quedo en yo, soy yo y mis circunstancias. Por lo tanto, aquí tenemos que pensar qué relación hay entre esto. Las circunstancias son muy importantes, pero yo lo que veo mirando de lejos las cosas es que para las personas con discapacidad en todas sus formas, históricamente se ha confundido circunstancia con esencia. La esencia del enfermo era su enfermedad, la esencia del discapacitado físico o sensorial era su discapacidad física o sensorial. Y la Convención dice, no es esencia, es circunstancia, que es muy distinto. La esencia es como todos tenemos la misma esencia. Y después hay circunstancias. Y lo que tenemos es que actuar en las circunstancias para que no afecten a nuestra esencia o a nuestra dignidad. Tenemos que hacer circunstancias que tienen que ver con apoyos para vencer
las barreras de la actitud y del entorno. ¿Qué definición más bonita de discapacidad tiene la Convención? Dice, es un concepto que evoluciona. Se acabaron las fotos fijas. Los viejos centros había al principio las fotos de los residentes, ¿verdad? Como un cuadro. Y eso, un año se daba la mano con otro año y hasta que un día dice, faltó. No. Concepto dinámico, la discapacidad es un concepto que evoluciona. No digamos nada en los trastornos mentales, en que interactúa con las barreras de la actitud y del entorno. Hay que ir a esa circunstancia de las actitudes mentales, que son las barreras principales, y del entorno, para que actuando en positivo, en apoyo de esa circunstancia, no afecte a nuestra esencia y se tenga todas las personas las mismas oportunidades, con sus derechos a equivocarse, con sus derechos a acertar. En definitiva, a tirar los dados. Después sale más o menos, pero tiene derecho a explotar esas oportunidades que él, según su visión, según sus principios, mi felicidad está por ahí. Bien, pues la Ley de Autonomía del Paciente, en aquel trabajo, voy distinguiendo los preceptos, en el trabajo lo pongo los que son esencia. La presente ley tiene por objeto la regulación y derechos y obligaciones de los pacientes, es decir, hay unos principios que se predican de todo paciente, y después hay alguna mención a la circunstancia de discapacidad. Por ejemplo, en el artículo 4.2 del derecho a la información dice, el paciente será informado incluso en caso de incapacidad. Es decir, que la circunstancia de discapacidad está recogida. No me digan ustedes que es que no es aplicable, pero vamos a ver si lo prevé aquí, que sea informado. De modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. Otra circunstancia en el párrafo siguiente, cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o derecho. Una circunstancia está en el 9.3 de los límites del consentimiento y el consentimiento por representación. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable, a causa de su estado físico o psíquico, no se permita hacer cargo de su situación, se otorgará el consentimiento por representación. Y una proclama que aparece al final de la ley, la disposición adicional cuarta, que dice lo siguiente: el Estado y las comunidades autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con necesidades especiales asociadas a la discapacidad. Pacientes con necesidades especiales asociadas a la discapacidad, medidas para garantizar los derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta ley. Por lo tanto, la circunstancia es expresamente contemplada y regulada por la Ley de Autonomía del Paciente. Aquel que diga que no está pensada para ellos, que contravenga mis argumentos con otros, que yo siempre me someto, como decíamos cuando empezábamos, a otros mejor fundados. Bien, ya entro en el análisis específico de las instrucciones previas. Instrucciones previas, voy avanzando. El concepto está en la Ley de Autonomía del Paciente del siguiente modo. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlas personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Tengo que decir también que la materia de salud hoy es una materia completamente transferida y prácticamente todas las comunidades autónomas, en todos los territorios, se ha legislado en materia de instrucciones previas
y de derechos de autonomía del paciente. Como estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, me voy a referir a la legislación catalana. La Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y a la documentación clínica, también define en el artículo 8 las voluntades anticipadas, en términos muy similares al artículo 11 de la ley estatal, la Ley 41/2002. Dice así: el documento de voluntades anticipadas, dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad con capacidad suficiente, aquí capacidad suficiente, y libremente expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este documento la persona puede también designar a un representante que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario para que la sustituya en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí misma. Básicamente lo mismo. Y vuelvo con la pregunta. Ya no todo el tema de la ley de autonomía del paciente en bloque, sino en concreto, las instrucciones previas son aplicables al paciente de salud mental. Pues claro, ya lo he dicho, ya lo digo. Es obvio, ¿no? Toda persona capaz y libre, toda persona con capacidad de decidir, eso es lo fundamental, puede hacer instrucciones previas. Comprendo que quizá si se plantea esto en el momento de un ingreso o de una situación de urgencia sea más difícil, pero es que las instrucciones previas el momento se escoge. Todos sabemos los padecimientos mentales, el paciente de salud mental no está mal todo el tiempo, tiene periodos que son los mayores donde uno recobra las riendas de su vida, recobra su pensamiento, lo puede organizar y lo puede decir. Por lo tanto, esa cuestión que tanto nos preocupa, que es valorar la competencia en situaciones de urgencia, aquí podemos escoger el momento. La legislación andaluza, me referiré, porque hemos venido los de Andalucía y estamos en Cataluña, voy a manejar, esto puede ser un poco lío, pero estoy manejando la legislación estatal, la Ley 41/2002 y la legislación catalana y la legislación andaluza en voluntades anticipadas, que es del 2003. Pues en relación a la aplicación me llamó mucho la atención cómo la legislación andaluza llega al extremo. Es decir, fíjese si son aplicables las instrucciones previas a las personas con discapacidad, que dice lo siguiente. En el artículo 4.2, los incapacitados judicialmente. Hablaré un poquito de eso de la incapacidad, que es algo que tendremos que empezar a desechar, Pero llega al punto de que, dice, los incapacitados judicialmente podrán emitir declaración de voluntad vital anticipada. O sea, es que ya, no, mire, no nos estamos refiriendo al paciente mental que no tiene por qué estar incapacitado. Es que ya lo decimos del que está judicialmente incapacitado. Ya es que yo no mando en mi inteligencia. Yo cuando leo estas cosas y me dicen que no es aplicable, yo es que convoco aquí a algún dirimente que diga quién está equivocado. Dice, salvo que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación, es decir, salvo que la incapacitación haya dicho que no. No obstante, si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestionara su capacidad para otorgarla, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que en su caso inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso que tenga por objeto modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Son aplicables, en fin, ya he dicho que no mando en mi inteligencia, que sé leer, yo digo que entre los juristas la única certeza que tengo es que sabemos leer, a partir de ahí no tengo ninguna, pero al menos lo que está escrito está. Son vinculantes, porque hay otra cosa que, en fin, ya me he ido poniendo el parche antes de la herida. ¿Cómo dice? No, pero claro que son vinculantes. ¿Pero por qué? Por eso he dicho que hemos saltado de la ética a la ley.
Dice el artículo 9.1 de la Constitución que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Las leyes tienen un proceso que es de ideación, que suele ser donde se produce el debate ético. En este caso, cuando se trata de cuestiones de libertad, obligatoriamente es un debate ético. Hay una propuesta de ley, se discute, se vota, se aprueba, se publica y a partir de eso entra en vigor y obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos. Puesto que tenemos ley, pues todos estamos obligados. Por lo tanto, todos estamos vinculados por lo que dice la ley. Por eso no puedo dar por bueno que volvamos a retroceder y decir que esto es una cuestión ética. ¿No? Ética fue el sustrato y avanzó a la ley. Una vez que es ley, ya obliga, ya genera un marco de derechos y deberes. Mire, las cuestiones éticas no tienen más que reproches éticos. Si hay alguien, vamos a suponer que la ley de autonomía del contribuyente, o vamos, que lo de contribuir fuese una cuestión ética. Bueno, pues el que quisiese contribuir, contribuiría, el que no, pero no podría venir Montoro a asustarnos, ni ningún tribunal a embargarnos, porque es una cuestión ética. Y frente el que contribuye frente al que no contribuye, pues podría decir, pues hombre, mira, no. Cuando estamos hablando de leyes, las leyes son un punto de llegada que tienen un proceso, se promulgan y nos obligan a todos. Por lo tanto, no es ética solo, es mucho más que ética. No están sometidas a condición. No es una herramienta, no está sometida a pacto. Ya diré al final que es muy bueno que haya pacto. Al final diré cómo creo yo que debe hacerse esto de las voluntades anticipadas. Hay una guía de Andalucía que yo considero un buen instrumento, pero también tengo que decir que queda un poco en el equívoco este tema de la vinculación. Creo que eso habrá de ser analizado. Pero tiene una metodología buena, de la que yo participo, pero debe quedar claro, porque si no, hay una cosa es lo que está escrito y otra cosa lo que la gente piensa, en ese imaginario, ¿no? Entonces, capto que dicen, bueno, esto de las instrucciones, esto es que tienen que ser pactadas. No, sería bueno que fuesen pactadas, tenía que ser hablado. Un poco como el derecho al voto. El derecho al voto es personal, es intransferible. Lógicamente usted me puede informar, y yo le agradezco la información. Incluso podemos pactar, todo el tiempo se está con los votos, pero lo que debería quedar nítido es que estamos hablando de un ámbito de autonomía y que al final quien decide soy yo. No está sometido a condición y a pacto la validez de las instrucciones previas. ¿Cuál es lo que yo veo donde se produce un poco el lío? Se produce un poco el lío en el tema de los límites. El tema de las instrucciones previas asusta a una parte de los profesionales, porque supone un cambio de paradigma. Aquella parte de los profesionales que han estado acostumbrados a decir esto es así porque lo digo yo y este libro no tiene más páginas, pues entonces, lógicamente, esto es una amenaza. Es que ahora voy a tener yo que hablar con él, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Todavía hay profesionales de esos. ¿A quién se le ha ocurrido? Entonces, claro, esto genera... En algunos, porque todos somos plurales, en fin, esto no es crítica, esto es crónica, esto es descripción de la realidad. En algunos profesionales alarma, amenaza, en otros desconcierto, otros lo tienen muy claro y lo hacen, ¿no? Pero creo que donde surgen más dudas es en el tema de los límites, porque la ley contempla límites que hacen razonable. Porque si esto fuese vinculante sin límites,